La historia de Roma. La historia de Roma es una de esas cosas que me parece muy interesante y me entretiene muchísimo. En esta ocasión voy a hablar un poquito acerca de los comienzos de Roma. Me voy a saltar la sucesión de los plebeyos, pero voy a seguir con uno de los acontecimientos que afectó más a los romanos, en este caso el saqueo de Roma. Pero antes de seguir con el saqueo de Roma, voy a hablar de un personaje que puede que fuese real, puede que no fuese real. Primero, voy a hablar acerca del enfrentamiento que Roma tenía en contra de Véies. Esta ciudad era una ciudad etrusca, la cual se estaba enfrentando contra Roma. En esa ocasión, Roma decidió nombrar a un dictador. Un dictador no es lo mismo que nosotros pensamos hoy en día, ya que un dictador en los tiempos de Roma no era una persona que hoy pensamos en un dictador que domina y yo que sé, que mata sin nada más. No. Un dictador en los tiempos romanos sí era una persona que tenía un poder absoluto, pero el poder absoluto era temporal, era temporero. No me acuerdo muy bien, yo creo que duraba 6 meses y luego de ese periodo de 6 meses era el poder se desvanecía. Pero los romanos comprendían que un dictador o el nombramiento de un dictador en ocasiones era necesario. En esta ocasión los romanos nombraron a Marco Furio Camilo como un dictador. Entonces, el enfrentamiento era entre los romanos y la ciudad de Véies. Este enfrentamiento no es nada del otro mundo, simplemente era por cuestiones de tierras. Usualmente la mayoría de conflictos entre ciudades de la antigüedad e inclusive de hoy en día tienen que ver con recursos naturales y en esta ocasión era por tierras. Este conflicto nos dice, o al menos nos dicen los romanos, que se alargó muchísimo. Este no era un conflicto de unos cuantos días, más precisamente eran 10 años los que duró. Y en ocasiones los romanos tuvieron que ir hasta la ciudad de Véies para intentar subyugarla y ellos sabían que esto iba a tomar mucho tiempo. Esto básicamente es lo que provocó que los romanos nombraran a un dictador para que de una vez por todas acabaran con el problema de seguir esa guerra. En ocasiones incluso los romanos fueron atacados por los propios beyes. Entonces no es un conflicto en el cual los romanos están dominando absolutamente. Nos tenemos que acordar que en esta época Roma era simplemente una ciudad más del montón y no era nada del otro mundo, era una ciudad más de muchas otras. Los romanos básicamente lo que hicieron fue ir a la ciudad de Véies y, según lo que nos dicen los romanos, ellos construyeron un túnel debajo de las murallas de la ciudad. En la antigüedad, las ciudades
eran lo más fuerte. Una ciudad básicamente tenía murallas y entrar o atacar a esa ciudad era muy difícil. Así que la única opción que los romanos tenían era construir un túnel y nada más. Así que los romanos no tuvieron ninguna otra opción más que construir un túnel. Supuestamente los beyes estaban preparándose para atacar a los romanos, cuando los romanos decidieron atacar. Los romanos también, supuestamente, salieron del túnel a la misma vez que los romanos de afuera estaban atacando. Básicamente, los romanos de afuera atacan al mismo tiempo que los romanos que estaban adentro. En esta ocasión nos dicen que el dictador Camilo fue el que básicamente le oró a Apolo o a los dioses, le oró a varios dioses, no simplemente a un dios, pero le oró a varios dioses pidiéndoles por la victoria y que si él era victorioso cuando atacara esta ciudad, que entonces les daría oro. Precisamente hicieron esto, hicieron el plan. Los romanos atacaron las murallas desde afuera y usando el túnel, los romanos que estaban en el túnel atacaron al mismo tiempo. Al principio los beyes supuestamente se rieron mucho porque estaban pensando, bueno, si los romanos, si hemos estado peleando por 10 años y nunca ha funcionado que nos ataquen, ¿por qué va a funcionar ahora que nos ataquen una vez desde afuera? No tiene ningún sentido. Obviamente no sabían que había un túnel y que los romanos básicamente ya se encontraban adentro de la ciudad. Cuando se dieron cuenta, básicamente los romanos los eliminaron. Básicamente los romanos sin ningún esfuerzo, sin nada más que el ataque sorpresa, eliminaron absolutamente a los beyes. Pero no fue algo totalmente, no fue una masacre. Supuestamente Camilo, el dictador, dijo, ¿saben qué? Los voy a perdonar, les voy a dar un perdón. Y básicamente esto es ficción, esto es verdad. La verdad es que yo personalmente lo dudo, especialmente con sitios que son muy largos. Los perdones no se dan. Pero los romanos, para poner a Camilo de seguro de una forma más amistosa, nos dicen que Camilo les perdonó, a los beyes les perdonó. Esto para mí no tiene ningún sentido. Usualmente cuando son sitios o peleas muy largas, este tipo de clemencia nunca se da. Esto es algo que una vez al tiempo, que esto es muy improbable. A mí no me suena que es cierto, pero los historiadores o los romanos nos dicen que hubo perdón, así que hay que aceptar que quizás sí hubo un perdón. Entonces, los beyes sí les dieron el oro, cosas valiosas para compensar a los romanos. Entonces, ahí es cuando Camilo regresa victoriosamente a Roma, habido vencido a los beyes. Como podemos ver, a mí todavía no hay ciertas cosas que no me cuadran, como por ejemplo que Camilo haya
perdonado a la ciudad de Veyes cuando la batalla duró como 10 años. Eso a mí me parece muy raro, especialmente cuando ganaron por un ataque sorpresa y no fue algo como un rendimiento mutuo donde uno o el otro o los dos negocian algo. Esto para mí es muy raro. He leído muchas batallas y esto es algo que básicamente nunca pasa. Así que de por sí ya es un poquito raro que Camilo de hecho haya perdonado a los Veyes. Como sea, por ahora Camilo nos parece ser un personaje honorable. Con esto he terminado una pequeña introducción de Camilo, acerca de Camilo, o específicamente lo que los romanos querían que nosotros pensáramos de Camilo, que es una persona competente y que es una persona buena. Es una persona competente porque venció a los Veyes y es una persona buena porque perdonó a los Veyes. En el siguiente video veremos qué es lo que pasa, qué es lo que le va a pasar a Camilo.